Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En esta tarde de miércoles voy a compartir la predicación basada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, de los versículos 15 al versículo 18. El tema es la restauración del apóstol Pedro y el título del sermón es ¿Me amas más que a estos? Y esta fue una recomendación preciosa que el Señor Jesús le dio al apóstol Pedro de cuidar las ovejas de su rebaño. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra en el Evangelio de San Juan, de alimentar, Señor, el rebaño, tus ovejas, tus corderitos. Úngeme con tu Santo Espíritu y que, Señor, toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea conforme a tu santa y perfecta voluntad. Me encomiendo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro buen pastor y salvador. Amén. Amén. El diálogo entre Jesús y el apóstol Pedro en este pasaje bíblico se llevó a cabo después de la resurrección del Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, y esta fue la tercera vez que Jesús se le aparece a Pedro. Él había pasado momentos muy difíciles que habían debilitado su fe y su relación con el Señor. Acordémonos que la noche antes de que Cristo fuera llevado a la cruz de Calvario, Pedro le negó a él 3 veces cuando lo relacionaron con los apóstoles y también con el Señor Jesucristo. Jesús le va a enseñar a Pedro y también a los demás apóstoles un amor más elevado al que ellos estaban acostumbrados. Y podemos opinar también o podemos decir que es el mismo amor que el Señor demanda de cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del presente siglo. Así ha sido a través de 2000 años. Es la clase de amor que se necesita para poder realizar los ministerios de la iglesia en medio de las adversidades que estamos viviendo en este año 2020. El Señor Jesús toca 3 puntos muy importantes en relación con Pedro. El primero es el cuestionamiento del amor de Pedro. El segundo, el amor que Jesús demandó de Pedro. Y el tercero, la gran comisión de Pedro. Veamos el primero que se encuentra en el versículo número 15, la primera parte. El cuestionamiento, cómo le cuestionó el Señor Jesucristo a Pedro el amor que él le había expresado, especialmente en estos últimos días. Jesús llamó a Pedro por su propio nombre y le dice, Simón Pedro, quizás para captar la atención, porque lo que el Señor le iba a decir a él y también a los demás apóstoles era algo muy importante que debían aprender todos, porque era para el ministerio que el Señor los había preparado por 3 años y después de su muerte y de su resurrección, con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ellos iban a ser los primeros testigos llenos del poder del Espíritu Santo, y estas eran enseñanzas básicas muy importantes antes de que el Señor subiera al cielo. Y también para recordarle a Pedro de dónde venía él, hijo de Jonás, un humilde pescador. Y acordémonos que al principio del ministerio, el Señor le dice a Pedro y a otros que estaban con él pescando en la barca, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro iba a ser uno de los grandes hombres en el Nuevo Testamento, sino el principal en el libro Los Hechos, porque él es el que lleva el Evangelio por primera vez a los judíos y más adelante en la casa de Cornelio podemos decir que abrió la puerta de salvación al mundo gentil, a nosotros, que en aquel tiempo éramos considerados pueblo que no éramos de Dios por la nación de Israel. Sin embargo, el amor de Dios siempre ha estado con nosotros. Después del desayuno, Jesús se dirige solo a Pedro y le pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando le pregunta a Pedro que a estos?
Tal vez estaba haciendo alusión a los apóstoles. Pedro, ¿me amas más que a tus 11 compañeros? Otra posibilidad es que Jesús estaba mirando los peces, las redes, los botes y le pregunta, ¿me aman más que a estos? O tal vez podemos decir, Pedro, ¿me amas más que tu trabajo de pescador? Porque acordémonos que cuando el Señor Jesucristo muere, es sepultado, para los apóstoles todo había terminado. Esos 3 años que estuvieron de ministerio, viendo señales, milagros, oyendo todo lo que tenía que ver con el reino de los cielos, promesas de Dios, en ese momento que Jesús muere, en la mente de ellos, en el corazón, todo había terminado. Perdieron la esperanza. ¿Y qué hicieron? Volver al antiguo trabajo de pescadores. Esta es la misma pregunta que el Señor le hace a usted en este día. ¿Me amas, hermano? ¿Me amas, hijo? Hijo mío, dice el Señor. ¿Me amas más que tu familia terrenal o tu familia espiritual? ¿Me amas más que tu trabajo y el ministerio que te he dado en la iglesia? Dice el Señor. Hermano, Jesús nos continúa recordando que la relación íntima con Él debe ser una prioridad en la vida de cada creyente, de cada cristiano que profesa al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En segundo lugar, el segundo punto, el amor que Jesús demandó de Pedro. ¿Cuál es el amor que Dios demanda de mí? ¿Cuál es el amor que Dios demanda de usted? ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro qué es lo que Dios le pide a usted? ¿Cuál es la forma o la manera que Dios le pide a usted que le ame? En estos versos encontramos que Jesús 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y en los versículos 15, 16 y 17, Pedro le responde, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo, la primera vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en el versículo 17 le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Como que Pedro ya no se sentía muy bien la tercera vez que el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Qué podemos aprender del verbo amar en el idioma antiguo, griego? Yo creo que tenemos mucho que aprender. Seguimos aprendiendo. Dios nos sigue enseñando. No importa cuántos años tengamos de estar en una iglesia, en una congregación. Siempre la palabra de Dios nos está enseñando. Por lo general en nuestro idioma español tenemos la palabra amar para expresar todos los sentimientos hacia Dios y también a las demás personas. Pero en el griego antiguo, el koiné, hay 3 palabras para expresar las distintas clases de amor que tenemos entre todas las personas, entre los seres humanos, y también para expresar el amor que tenemos hacia Dios. Voy a mencionar uno detrás de otro, no importa el orden, pero para nombrarlos, el primer amor que quiero hacer referencia es el eros, amor eros. Es donde nace la pasión del amor. Este es el amor que expresa nuestra naturaleza sensual o sexual. Es la clase de amor que debe existir entre un esposo y una esposa. Es ese amor íntimo entre la pareja dentro del matrimonio, porque así es como lo establece el Señor, así es como Dios lo ha puesto en su palabra, ¿no? Que la relación íntima debe ser entre el esposo y la esposa. Fuera de eso, sabemos que la Biblia no está de acuerdo
en el amor íntimo fuera del matrimonio. El segundo amor es el amor filos o fileo, es el amor dirigido hacia las relaciones entre los seres humanos. Este es el amor entre amigos o compañeros. Indica afecto, amistad o cariño. Este último es interesante, o cariño, ¿no? Amamos a los hermanos de la iglesia y con mucha frecuencia decimos, hermano, hermana, le amo en Cristo, cuando somos cristianos, ¿no? Para hacer esa diferencia, ¿no? Que el amor que sentimos hacia otra persona, que no es nuestra esposa o esposo, decimos, le amo en Cristo. Hay un cierto respeto, hay una cierta distancia que ponemos en ese tipo de amor, pero es el que existe entre las relaciones interpersonales, que no es con la pareja dentro del matrimonio, ni es hacia Dios. El tercer amor es el ágape. Es el amor que tiene su origen en Dios, al igual que los anteriores, porque la Biblia dice Dios es amor. Sin embargo, vemos que hay tres maneras de amar, dependiendo a qué persona estamos refiriendo ese amor, enfocando ese amor, o si es hacia Dios. Pero este es el amor sacrificial, el donde Dios lo ha dado todo sin esperar nada de nosotros. Él no espera nada a cambio. Es un amor que Dios dio todo sin tener ninguna motivación de esperar nada de nosotros hacia Él, ¿no? Esto no quiere decir que no debamos amarlo así, no, pero ese amor agape fue el que Dios mostró hace 2000 años en la persona del Señor Jesucristo cuando Él nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, Jehová Dios, el Padre Celestial, entregó a su Hijo a morir en una cruz horrenda para que usted y yo, hermano y hermana, hoy podamos decir que somos salvos de toda condenación. Es el amor que Dios ha dado al mundo para que acepte a su Hijo si todavía usted no es cristiano o cristiana. Esta es la mayor expresión de amor que Dios ha dado a toda la humanidad. Y el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y vean cómo lo dice el apóstol Pablo, Juan, si hay alguien que habló del amor fue Juan, el apóstol, el que el día en que el Señor celebró la última Pascua e instituyó la Santa Cena, el sacramento, el mandamiento, dice la Biblia que él se recostó, ¿a dónde? En el pecho de Jesús. Sino en que Él nos amó a nosotros, dice Juan, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y algunos dicen que el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el extracto, es la esencia de la palabra de Dios, la esencia del Evangelio. Es donde Dios ha resumido la gran obra sacrificial de su Hijo para la redención de toda la humanidad. Y Juan lo describe con estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, todas las personas del mundo, a través de todas las edades, que ha dado a su Hijo unigénito, que se llama Jesús, el Mesías Cristo, para que todo aquel, sin excepción, todo aquel, toda persona que cree en Él, en Jesús, en su sacrificio, dice, tenga vida eterna. No hay otro camino de salvación. No hay ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna persona que pueda salvar el alma, el espíritu del ser humano. En Cristo hay salvación y vida eterna. Y continúa el apóstol Juan diciendo,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, nadie se pierda. Y Él dice, el que en Él cree no es condenado. Y usted me dice, ¿condenado de qué? De la condenación eterna en el final de los tiempos, cuando Dios juzgará al ser humano y le pedirá cuentas si aceptó o rechazó a su Hijo, la mayor expresión de amor de Dios el Padre, del mismo Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 3 en adelante dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Al que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y sabe algo importante? La vida eterna en el cielo comienza aquí en la tierra, en el momento en que una persona recibe a Jesús como su único Salvador, sin obras de justicia, sin intermediarios de ningún tipo, de ninguna clase, de ninguna persona. Solo Jesús puede dar salvación. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Jesús estaba hablando del amor sacrificial, del amor agape. Y esto sucedió las primeras dos veces, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y podemos decir, para poderlo entender, quizás no es la traducción perfecta, pero que el Señor le estaba diciendo en este contexto de enseñanza, Pedro, ¿me agape? Pedro, ¿me amas sacrificialmente como yo te he amado? Y las dos primeras veces, Pedro no le responde con la misma palabra. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. La Reina Valera dice, Señor, te amo. La Nueva Versión Internacional dice, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice que te amo. Lo que Pedro le estaba diciendo es, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que mi amor es fileo. Que tengo un cariño, un afecto muy especial. Pedro no le dijo al Señor, Señor, tú sabes que te agape, que te amo sacrificialmente. La tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? No lo hace usando la palabra agape como lo hizo las dos veces anteriores, sino que ahora el Señor le dice, entonces Pedro, solamente me fileos, solamente tienes un amor, un afecto, un cariño, pero no me amas con el amor que te he amado. Acordémonos que Jesús está hablando con Pedro después de su crucifixión, después de su muerte y de su resurrección, antes de subir al cielo. Y entonces el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, entonces no me amas sacrificialmente como yo te amé hace 3 días que subí a la cruz del Calvario, que di mi vida por ti. Esta fue la razón por la cual Pedro se entristeció, porque sabía que su amor no había sido agape, porque por 3 veces, 3 veces, Pedro le había negado cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tú eres un apóstol, tú andabas con ellos, porque hablas igual. Y dice la Biblia que Pedro
hasta dijo palabras que no eran correctas. No usó un vocabulario como lo usó con los discípulos, porque se avergonzó, porque tuvo miedo, porque pensó que si él decía, sí, yo era uno de sus discípulos, yo era uno de sus apóstoles, yo caminé con él 3 años juntamente con los 11 apóstoles, porque él dijo, si yo digo que sí y doy mi verdadera identidad, yo también voy a morir. Por eso Pedro se sintió mal cuando el Señor le enfrenta y le pregunta, ¿me amas sacrificialmente? Jesús también desea que los cristianos le amen a Él con el mismo amor, que Él los ha amado. Es decir, con el amor agape, sacrificial. Un principio de la Biblia que todo creyente en Cristo debe aprender es este. Su ministerio en la iglesia es muy importante y eso no lo dudamos. El ministerio de todo creyente es un llamado que Dios hace para que le sirvamos desde la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso no lo dudamos. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, capacidades, su Santo Espíritu aquí en el corazón, en nuestro ser interior, para que ese Espíritu Santo nos llene de poder y podamos ser testigos. Pero su ministerio y mi ministerio, aunque es muy importante dentro de la iglesia, la calidad del amor que usted le debe profesar a Dios el Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, debe estar por encima de todo trabajo que usted realice dentro de la iglesia. Porque hay personas que trabajan mucho, que hacen mucho ministerio, pero su relación con Dios, su intimidad, su amor sacrificial, no está de acorde con el trabajo, con el amor hacia Dios. No son compatibles. El amor sacrificial hacia el Señor debe ser el combustible, debe ser la fuerza que nos mueve a servir al Señor. Y usted dijo, amén. Y todos decimos, amén. Si no hay una vida, no hay en su vida esta clase de amor sacrificial hacia Dios, todo lo demás viene sobrando. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 4? Si yo entregare mi cuerpo, si mi cuerpo fuere sacrificado, si mi cuerpo fuere sacrificado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Soy como un címbalo, como un platillo que suena, pero no más de eso. Y por último, la comisión de Pedro en el Evangelio 21, igual del capítulo 21, versículo 15 al 17. Recordemos que en 3 ocasiones, ya lo mencioné, Jesús le encargó al apóstol Pedro que se ocupara de alimentar sus ovejas y los corderos. En el Salmo 23, un salmo muy conocido, el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y continúa el pasaje. La protección de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa, prepara la mesa, aún en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. El Señor dice, el salmista dice, mi copa está rebosando, la bendición de Dios. Y en este Evangelio, capítulo 10,
También el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a las ovejas. Ellas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco por nombre. Y el Señor dice que saca a sus ovejas y la lleva a los verdes pastos para alimentarla. Y también dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No solo las alimenta, las apacienta, las cuida, les da todo lo necesario, sino que también le da el amor más grande, dando su vida por cada una de sus ovejas. Y quiero hacer referencia a dos comentarios que nos dan una opinión de quiénes son las ovejas y quiénes son los corderos. En este pasaje que estamos estudiando, ambas opiniones se pueden considerar porque aplican para nosotros, porque aplican para las congregaciones, para los cristianos. Algunos son nuevos en la fe, la Biblia lo llama que son niños espirituales. Otros ya han madurado porque han alcanzado más conocimiento, han madurado por su ministerio, por su trabajo, por el tiempo que tienen de estudiar la palabra de Dios, por servir en algún puesto de maestros, muchos ministerios que hay. El primer comentario lo encontramos en la Biblia de Sermones y Bosquejos de la editorial Portavoz. Y dice que las ovejas están representadas por los niños, por los jóvenes, los incapacitados de diversos tipos, aquellos creyentes que necesitan un cuidado especial. Y el comentario dice, esos son los más débiles. Y en verdad, hermanos, hay débiles en la fe que el apóstol Pablo hace referencia. Si mi hermano cree que comer carne es malo, dice Pablo, por amor a ellos, para que ellos no tropiecen, no voy a comer carne. Pero Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, podemos comer. Los corderos están representados por los creyentes maduros, los que han andado y crecido en el Señor durante largo tiempo. Dice, estos son los más fuertes. Y estamos de acuerdo. Hay cristianos que ya tienen mucho andar con el Señor, han pasado muchas experiencias, han pasado muchas pruebas y el Señor los ha levantado. Y ellos han conocido al Señor en diferentes circunstancias de la vida. Y pueden dar testimonio de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios ha hecho en el pasado, en sus vidas. Y cuando vienen las pruebas y vienen las tormentas, ellos saben que pueden sostenerse porque fiel es Dios quien nos ha dado las promesas. Pero tal vez un recién convertido, un cristiano débil en la fe, niño en la fe, porque apenas está conociendo al Señor, está comenzando a caminar, a leer la Biblia, a tener experiencias con el Señor, a veces no puede soportar ciertas pruebas. Y no estoy diciendo que está perdiendo la salvación, no. Momentos muy difíciles, donde vosotros que sois maduros, dice el apóstol Pablo, restaurarles, búsquenlos, oren por él o por ella. Dice que los corderos deben ser alimentados con carne espiritual, la comida sólida de la palabra de Dios. Esto quiere decir que el alimento liviano, la leche espiritual, las doctrinas básicas, los rudimentos de la fe, como la escritura lo llama también, ya no son necesarios para su desarrollo. Por eso el escritor de Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice, vayamos adelante, vayamos hacia la perfección. Y eso es nuestra vida, siempre hacia adelante con el Señor. Y el comentario de Matthew Henry hace referencia a los corderos y las ovejas con estas palabras. Hay tiernos corderitos, débiles e inmaduros, y ovejas, propensas a extraviarse e incapaces de no volver por sí solas al redil. Y así son las ovejas, así son esas criaturas que Dios ha creado, débiles, indefensas, se pierden fácilmente, por eso necesitan un pastor. Con todo, como muy bien observa Hendrickson, un pastor, fue pastor, escritor de libros, comentarios, dice, no hay razón para establecer una diferencia tajante, brusca, entre ambos grupos, pues todos los creyentes somos, en ese sentido, corderos y ovejas. ¿Qué es lo más importante? Número uno, debemos aprender a amar a Dios, al Señor Jesucristo, de una manera sacrificial. A veces tenemos que hacer sacrificios para hacer el ministerio, tomar más tiempo que tal vez otras personas no lo toman para prepararse, para visitar personas, para orar por ellos, para ayudarles en otras necesidades. Hay muchas necesidades que como iglesia podemos, como dice Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellos. Efesios 2, capítulo 9 y 10 en adelante. Encontramos esas citas bíblicas. Usted es un maestro de la escuela dominical, usted enseña, usted da un discipulado, y aunque usted no sea maestro o maestra, tenemos la responsabilidad de enseñar las ovejas pequeñas, los corderitos pequeños que necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Si usted es un cristiano o una cristiana madura, enseña a otros, comparta su fe, comparta la palabra, ámelas, como el Señor le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hay muchas ovejas que necesitan alimentación. Y si usted ya es una oveja madura, con experiencia en la fe, tiene la gran oportunidad de alimentar el rebaño del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos un buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Él está con nosotros y no ha terminado. El que comenzó en vosotros la obra, dice el apóstol Pablo, la terminará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga.